Muy buenos días, queridas estudiantes. Empezaremos la semana muy bien. Esa última semana de mayo ya, casi ya se nos va la mitad del año. Y vamos a continuar la clase que teníamos semana pasada sobre el plan de adaptación al cambio climático del Parque Nacional Sajama. Entonces, habíamos quedado que una parte fundamental, y es lo que hemos estado viendo en esa clase, para hacer un buen plan yo tengo que tener un buen diagnóstico. Y no sé si se acuerdan, aquí está. Entonces, donde nosotros, además de ver todos los aspectos ambientales y socioeconómicos, tenemos que ver cuán expuestos están, en ese caso, el territorio del Parque Nacional Sajama y la población que vive ahí, en función a la variabilidad climática, a los eventos extremos. Estos son su exposición. Y habíamos visto también que la combinación entre exposición y sensibilidad más la capacidad adaptativa es lo que nos da la vulnerabilidad. Entonces, ustedes, si quieren profundizar un poco más eso, entonces pueden ver en muchos lados está esa fórmula. Vulnerabilidad es igual a la exposición más la sensibilidad más la capacidad adaptativa. Entonces, para eso es muy importante determinar esa exposición y esa sensibilidad, y eso viene desde el punto de vista de la variación climática como tal, o en ese caso, el cambio climático, pero ahí en ese caso, del plan de adaptación puede muy bien absorber tanto la variabilidad climática como el cambio climático. Entonces, por un lado, lo que es el biofísico y por otro lado, todo lo que es el socioeconómico, que tiene que ver con la gestión, con la disponibilidad de fondos, la visión que tiene como territorio, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante tener un buen diagnóstico y en ese caso, en el nuestro específico, llegan a los resultados de la vulnerabilidad. Entonces hemos visto que el indicador utilizado aquí ha sido días y noches cálidas, las rachas cálidas. Entonces aquí tenemos el indicador, el descriptor del indicador y los resultados encontrados. Entonces primero, número de noches calientes, o sea, inusualmente comparado con el periodo anterior del 90. El máximo número de días con temperatura superior al 90% del periodo anterior al 90, las rachas frías igual, el número de días, pero ahora en el percentil 90%, del 90% anterior al 90, número de días fríos, noches frías, días de helada y la cantidad de precipitación en un día. Entonces aquí básicamente estamos abarcando la variabilidad en cuanto a la temperatura de las noches, de los días, de la cantidad de días con temperatura superior a la media antes del 90, la cantidad de días con temperatura inferior antes de la década de los 90, y luego la variación del número de días con heladas. Acuérdense, el Sajama está en el altiplano, en el norte de la puna xerofítica, donde prácticamente desde ahora, desde mayo hasta agosto, se presentan heladas. Entonces, casi todos los días uno tiene heladas. Y finalmente, la cantidad de precipitación que se recibió en un día desde 1980 para cada año. Acuérdense que nosotros hemos visto en bioclima, y cuando veíamos el bioclima específicamente, y veíamos también dentro de lo que es uno de los supuestos asumido por el modelo bioclimático de Rivas Martínez, que más importante que la cantidad total de lluvia era la distribución, ¿se acuerdan? Entonces, por eso justamente tenemos el IO y el IO de 2 para ver cuál es esa distribución, y ahí es donde nosotros sacamos el bioclima. Si es pluvial, si es pluvioestacional, si es xérico, o en el caso excepcional que tenemos ahí en la puna xerofítica, el desértico.
Entonces, estos son los indicadores. Esto está muy bien para ustedes que están llevando indicadores. El indicador, el descriptor y los resultados ya. Entonces, ¿cómo está? ¿Qué creen ustedes que es el peor problema en el Sajama? ¿Inundaciones o sequía? Inundaciones. No. ¿Cuál es el bioclima del Sajama? ¿Dónde está? Acabo de mencionarles. Siempre trataremos de empezar a ese tipo de raciocinio. Si quiero pensar en mi respuesta, primero pienso dónde está. Ustedes ya están todas iniciadas tanto en bioclima como en biogeografía y ya hemos visto. Entonces, en la biogeografía ya sé y ahí ya me va a decir cuál es mi respuesta. ¿Cuál es la provincia biogeográfica donde está el Parque Nacional Sajama? Acuérdense, región biogeográfica andina tropical y ahí adentro tengo 4 provincias. ¿En qué provincia está el Sajama? Provincia biogeográfica. Provincia biogeográfica de los yungas peruanos boliviano. Provincia biogeográfica boliviano tucumano. El Pantanal. No, el Pantanal está en la frontera con Brasil. El Sajama es un volcán, acordate. La andina tropical. ¿Perdón? La andina tropical. Está muy bien, esa es la región biogeográfica andina tropical, pero ¿en qué provincia está? Acuérdense, la región biogeográfica andina es bastante grande y tiene 4 provincias. 2 les he mencionado ya, los yungas peruanos bolivianos, pero no, eso es la vertiente oriental de la cordillera oriental. Boliviano tucumano tampoco, porque es la vertiente oriental de La puna, Vander. La ¿Cuál de las puneña. dos? La mesofítica. No, la Casi. mesofítica es esa toda que está pegada al lago Titicaca y en las cordilleras de Apolobamba, por Cordillera Real, Cordillera Quimsa Cruz, Cordillera del Tunari y Cordillera de Tiraque. Esa es la distribución de la puna mesofítica o puna húmeda. Entonces, por deducción lógica, ¿cuál nos queda? La xerofítica. Muy bien. Si es puna xerofítica, ¿cuál va a ser su bioclima? Seco. Bioclima, no hombrotipo. Bioclima solo tenemos 3 en Bolivia. Sector. Bioclima, perdón. Xérico. Muy bien. Ya su nombre dice puna xerofítica, pues es xérica. Entonces, hemos dado toda la vuelta para responder eso. ¿Cuál será el problema? Bueno, uno de los problemas de la vulnerabilidad en el Sajama, las inundaciones o la sequía. Sequía. ¿Ves? Muy bien. Entonces, ves, Anaí, todo el raciocinio que hemos hecho para llegar así. Así es como quiero que ustedes empiecen a pensar, con deducción lógica. Acuérdense, la naturaleza es muy prodigiosa y ya nos da la respuesta a la naturaleza, pero sí necesitamos tener nosotros como ambientales esa capacidad de análisis. Por eso, al empezar nuestras clases, hemos vuelto a revisar esos factores determinantes que son la biogeografía y el bioclima. Entonces, uno teniendo presente ese ya, muchas cosas uno puede deducir lógicamente. No sé si se acuerdan cuando hemos hecho esa revisión que hemos agarrado las 3 cuadritos del termotipo, el hombrotipo y el IOD2 y los combinábamos y decíamos, yo me acuerdo que hemos hecho, si tengo un termotipo infratropical, un bioclima pluvioestacional y un hombrotipo húmedo,
¿qué tipo de vegetación voy a tener? Siempre verde. Siempre verde, claro, porque es, o si, máximo siempre verde estacional, porque es pluvioestacional, pero es húmedo, va a ser siempre verde. ¿Qué más? ¿Qué tamaño voy a tener de bosque? Infratropical. Va a ser un macrobosque, un mesobosque, un microbosque. Un micro. Macrobosque. Macrobosque. ¿Por qué? Porque es infratropical. Es caliente o muy caliente todo el año. Así que las plantas que están adaptadas ahí crecen todo el año. Entonces, por ejemplo, una selva amazónica. ¿Cómo va a ser sus hojas? Van a ser hojas grandes, lustrosas, van a ser chiquititas. Ya hemos visto que es siempre verde estacional o siempre verde. Hojas grandes. Hojas grandes, porque es pluvioestacional húmedo, llueve mucho, entonces la adaptación de las plantas es tener hojas grandes para poder escurrir la mayor cantidad de ese exceso de agua. Ahora, bueno, volveremos al Sahama. El Sahama es, bueno, dependiendo la parte de abajo, donde están los pueblos, todo eso, los que fueron con indicadores han estado ahí, en la base del volcán, ahí es oro tropical. Es oro tropical y xérico seco. ¿Qué tipo de bosque voy a encontrar ahí? ¿Cómo van a ser el tamaño de las hojas? ¿Cómo va a ser el porte del bosque? ¿Va a ser un microbosque, un macrobosque? ¿Va a tener hojas anchas? ¿Va a tener hojas chiquitas? ¿Cuál es el bosque que está en el Sahama? Si tuvieran que describirlo Hojas fisionómicamente. chiquitas. Hojas Hojas chiquitas. chiquitas, eso quiere decir, ingeniero Romario, microfoliado. No es una palabra pomposa, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Ya que no estamos en el tren de la academia, podemos decir microfoliado. Muy bien, en cuanto al porte, ¿cómo va a ser el porte del bosque? Macro, meso, micro, nano. De micro a nano, tal vez. Nano. Micro, muy bien, microbosque, porque son arbolitos que no pasan de 2 metros. Incluso dentro de la clasificación de la FAO, eso entraría como arbustos, pero dentro de la clasificación botánica tiene xilema y tiene floema, o sea, por ende hay conducción ahí adentro, entonces pues, es leñoso y es bosque. Claro que a nivel internacional se ríen, no, eso no es un bosque, pero eso ha sido una pelea fuerte que hemos tenido a nivel, por lo menos, de la academia para decir, no, esos son bosques, son microbosques. A 4.500, 5.000 metros de altura, con un bioclima xérico, con un termotipo oro tropical, pues no voy a tener bosques gigantescos como los de las secuoyas de más de 100 metros, o como los bosques de castaña de la Amazonía, que es infratropical, pluvioestacional húmedo. Entonces vean que esa información macro, por eso yo insisto tanto y cada vez doy vuelta con ustedes, porque eso nos permite saber qué es lo que va a pasar ahí y cuál es su potencialidad a nivel de vegetación. Y después para nosotros que somos el país de la tuti, que es Bolivia, es la tuti, pues tenemos bosques a 5.000 metros de altura. Debe ser, si no es el más alto, es uno de los más altos del mundo. Además, es una especie casi endémica. ¿Alguien sabe qué Polylepis es el que tenemos en Sahama? Un ratito, ahorita me voy a acordar. Ya, más ahí para los que fueron con indicadores deberían saber sí o sí. Porque seguro que han hecho ya su informe y todo eso. Bueno, ustedes saben que los Andes centrales, quiere decir Bolivia y Perú, es el centro de origen y dispersión del género Polylepis.
que por cierto es de la familia de las rosáceas. Ven ustedes, es una rosa el Polylepis. Claro que la flor es bien conspicua, no se ve, pero es ahí. No era el Polylepis tarapacana, ¿vale? Exactamente, Polylepis tarapacana. Es un casi endémico, pasa un poco al lado del Chile, pero es el Polylepis tarapacana. Muy bien, y en su lado, eso en la cordillera occidental, y en la cordillera oriental, el que le equivale es el Polylepis subtusálvida. No sé si ustedes conocen, pero en ecología hay un término que se llama especie geovicaria con V chica. Geovicaria quiere decir que era una sola especie y después por fenómenos generalmente estructurales, geológicos estructurales, en ese caso cuando se separó la cordillera. Entonces antes era una sola especie, pero como se separó, se partió la cordillera en dos. La que se quedó aquí en la cordillera oriental es subtusálvida y la que quedó en la cordillera occidental es tarapacana. Y lo que es más increíble y genial de eso es que en Surdlipes, cuando termina Bolivia y que las cordilleras se vuelven a juntar de nuevo, tenemos lo que se conoce por ahora como hibridación. Es un Polylepis subtusálvida tarapacana. Entonces, bueno, ustedes saben que hay grandes taxónomos. Bueno, de hecho hay uno, el Tomás Kessler, un alemán que es especialista en el género Polylepis y que hasta ahora está trabajando, no sé, por ahí es una especie nueva, porque la híbrida no se reproduciría, pero si se está reproduciendo es una nueva especie. Entonces, esas son las genialidades que nosotros tenemos en Bolivia. Otro ejemplo de una especie geovicaria, ¿quién conoce el caraparí? Yo, Vander. Ya, dígame entonces, Epi, primero explícanos qué es el caraparí, cómo es su pinta, su fisionomía, y después nos vas a dar su nombre científico. Empezá por lo fácil, ¿qué es? Vander, ¿puedes repetirme la pregunta, por Sí, favor? claro que sí. Primero, dinos qué es el caraparí y qué pinta tiene, cuál es su fisionomía. ¿Qué es y su fisionomía? Ya. Caraparí es una planta, caraparí, yo le digo caraparí. ¿Ya? Es una planta que crece en lugares desérticos o xéricos, más como en Omereque, Pasorapa, Iquile, en el cono sur. Y no necesita mucha agua y tampoco tiene hojas, sino que tiene más, es ¿Qué tipo de planta es? ¿Es un árbol? suculenta, Una es suculenta. una planta suculenta, sí, y crece grande, como 10 metros o 20, algo así. Es un cacto arbóreo, de los Ajá, cuales es un hay cactus. varios. Entonces, muy bien, como has dicho, es una suculenta. Dentro de la suculenta es una cactácea y arbórea, muy grande, enorme. ¿Y te acuerdas su nombre? ¿Su nombre científico? Sí. No, no, Vander. Sí, pero sí lo conozco por caraparí o caraparí. Ah, perfecto. ¿Alguien conoce su nombre científico del caraparí? Neocardenácea. ¿Qué significará neocardenácea? Neo. Acuérdense que nosotros somos el neotrópico. ¿Qué es Neo? No es el actor de Matrix, por si acaso. El actor no, el personaje de Matrix, que también, ahora que me acuerdo, se llamaba Neo o Neo. Creo que es nuevo. Muy bien, Mariana. ¿Y cardenácea? De nuestro eximio y más ilustre botánico, Martín Cárdenas.
Acuérdense, el Martín Cárdenas describió más de 50 especies de cactus de algún género, y ese género Neocardenáceas viene justo por Cárdenas. Y en el desierto del Pacífico, más precisamente en el desierto no tan seco, el del Perú, hay una que se llama Neoraimondia. Si uno va al campo y las ves, son iguales. Pero como hay dos cordilleras en el medio, porque acuérdense, está la cordillera occidental, está la costa, subes, tienes altiplano, tienes la cordillera oriental y bajas a los valles xéricos y ahí está el Neocardenácea, el Calapari. Son especies también geovicarias, que una vez supuestamente cuando era una sola y como se fueron separando, geográficamente son dos especies. Otra un ejemplo muy interesante, y tal vez ustedes no sepan, de especies geovicarias es la araucaria. ¿Conocen el género araucaria? Ahí en la plazuela de los tiempos hay una espectacular, es un pino. En el jardín del Palacio Portales ahí también tiene un par. Y bien bonito, en la puerta de la Alcaldía de La Paz tienen dos araucarias. Bander, ¿no es el que se ha quemado en la Plaza de las Banderas? No, ese es de la ¿Son Plaza. como pinos, tal vez? No, ese ¿O creo no? que es un ciprés, no es. La araucaria es muy bonita, bueno, es uno de mis árboles preferidos porque yo nací, como ustedes saben, en el sur de Brasil, pero yo nací en el altiplano. Y ese altiplano al sur de Brasil también tiene araucarias. Es un árbol así que tiene ese porte muy grande, tarda bastante, tiene sus ramas así y en las puntas tienes unas bolas así. Entonces la arquitectura de la planta, su pinta, es así. ¿Han oído hablar seguramente ustedes alguna vez de la Araucanía? ¿O han escuchado alguna vez de los problemas que tiene Chile con los indios indígenas mapuches, que son de la Araucanía, que viene de Araucaria? En el sur de Brasil, donde yo nací, por eso yo soy serrano andino, bueno, altiplánico en realidad. Yo nací en el altiplano de Santa Catarina, que está a unos 1500 metros de altura. Es el límite del macrobioclima tropical y ahí hay bosques de araucaria. En el sur de Chile es araucaria araucana y en el sur de Brasil es araucaria acutifolia, especies geovicarias. Esos árboles son desde la época de los dinosaurios, tienen más de 65 millones de años. Entonces ya saben ustedes un nuevo concepto desde el punto de vista ecológico que es justamente el geovicarismo, que es eso que son especies que comparten la misma raíz y por eventos tectónicos o geológicos se separan geográficamente y se forman especies distintas. Y en nuestro caso, con la Polylepis tarapacana, se vuelve a juntar ahí la cordillera y las especies que eran geovicarias se vuelven a encontrar y hay unos híbridos por ahora, tal vez en un par de años ya se han descrito como una especie nueva. Otra particularidad de esos bosques de Polylepis, y principalmente de Polylepis tarapacana, en Oruro, en la Universidad Técnica de Oruro, hay un laboratorio de dendrocronología. ¿Qué será dendrocronología? Si han hecho sus glosarios deberían tener, hemos hablado alguna vez de la dendrocronología. Bueno, cronología, ¿qué es? El estudio del tiempo. Y dendro, ¿qué estudia? Ay, perdóname. Los anillos del árbol, creo. Exactamente. Entonces estudian los anillos de los árboles. Ustedes saben que nosotros, como tenemos una escasa disponibilidad de datos climáticos, en Bolivia tenemos las estaciones más antiguas, son de 94 años,
Entonces hay esos estudios, igual que hemos visto que hay en el corazón de hielo una datación, también podemos hacer con nidos de vizcachas, con turberas y con los árboles. Y el Polylepis es un árbol que marca muy bien sus anillos, porque crece muy despacio. Entonces, si uno mide los anillos, entonces los anillos más externos, cada anillo es 1 año. Entonces, si tengo, por ejemplo, datos del Sahama de los últimos 30 años, con un análisis dendrocronológico del Polylepis, puedo saber cómo fue el clima mucho tiempo atrás. ¿Cuántos años creen ustedes que han podido reconstruir el clima en la cordillera occidental en general con los anillos de Polylepis tarapacana? Son arbolillos, acuérdense, de 2 metros, 2 metros y medio. ¿Cuántos años podrá llegar a tener un arbolito de estos? A ver, alguna jugadora que quiere, anímase a dar una cifra. 100, 200, 300, 400. Bueno, les voy a decir que están muy calladas hoy día, parece el lunes. 500 años. Entonces, estos arbolitos que ustedes ven ahí llegan a tener entre 300 y 500 años de antigüedad. Entonces, ahí es otro factor que uno puede decir, bueno, realmente son bosques. Entonces, hay dos maneras. Uno que es cercenando el árbol, que es la más cruel. Entonces, bueno, pero es la mejor también porque uno tiene ese corte plano que uno pule y puede contar y medir los anillos. Y el otro es como un sacabocados, o sea, como un sacacorcho, por ejemplo, pero que es un cilindrito que tiene rosca por afuera, pero es hueco por adentro. Entonces yo puedo meter este y llegar hasta el corazón, el centro del arbolito, sacarlo y tengo un cilindrito que es una muestra de los anillos. Entonces no mato la planta y puedo tener información. A mí me da mucha pena, hicimos un proyecto en biodiversidad en San Simón y funcionó un par de años y después se cerró. Entonces ahí está el Sahama. Ahorita se nos va a cortar, entonces por favor ya saben, tienen su recreo, estírense, tomen agüita. Así y estén pendientes, yo voy a estar dando el proceso, el avance del grabado del video. Entonces queden con esas ideas en la cabeza y ahorita nos vemos para la segunda fase. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces vean cómo es Creo importante. que no, Wander. Dígame.